This computer. Ya. Entonces, recapitulando, C++ no tiene compatibilidad entre sistemas operativos. Si hacen un programa en Windows, puede que no corra en Linux y viceversa. Por lo tanto, tenemos que hacer algo para evitar estos problemas. ¿Ya? Lo más sencillo sería que de alguna manera ustedes puedan programar en algún sistema Linux, Ubuntu, etcétera. La primera opción sería el subsistema de Linux para Windows, WSL, el cual se descarga en la Microsoft Store o tiene distintas maneras de descargarse. ¿Ya? Y ahí tendrían una forma de programar en su dispositivo, que sería este programa de acá, que es, voy a compartir pantalla para que lo puedan ver, que sería este de acá, ¿verdad? Donde aquí yo tengo acceso a una terminal en Ubuntu, a la que van a poder utilizar, etcétera. Y la otra opción sería que puedan conectarse a Aragon, ¿ya? Como recordarán, yo, por ejemplo, lo hago a través de MovaXterm, la cual me permite tener una interfaz gráfica bastante sencilla. Yo puedo revisar las carpetas, etcétera. Tenemos consulta. Ah, yo. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Y bueno, esas serían las dos opciones, pero es importante que no se les vaya a olvidar, ¿ya? Sobre todo para el tema que, no sé, pues si tienen que entregar la tarea y yo la tengo que revisar para que no haya incompatibilidad y tengan problemas, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Aquí hay una pregunta en el chat. XD. Te voy a cerrar. Ya, entonces, si no hay preguntas hasta el momento, vamos a comenzar. Entonces, se recordarán antes de empezar a programar en Java, nosotros teníamos que tener acceso a las herramientas de compilación de Java, en el cual, si recordarán, nosotros teníamos que instalar el JDK, agregar las variables de entorno al sistema para que al compilar se reconozcan los comandos de compilación. En C++ es algo muy parecido, ¿ya? Em, Esta ayudativa va a ser para preparar las herramientas para compilar en C++ y ver algún ejemplo sencillo, ¿ya? Estoy grabando, ¿verdad? Sí. Ya, entonces, así como en Java nosotros instalábamos el JDK, nosotros en C++ podemos, en el caso de Windows, podemos instalar MinWG, ¿ya? El cual es lo siguiente. Eh, el cual es un entorno de librerías que me van a poder permitir realizar la compilación. Eh, Compilar, no realizar la compilación, compilar, ¿ya? Entonces, obviamente nosotros necesitamos un IDE no es necesario que tengan un IDE, ¿verdad? Ese es un punto importante, ¿ya? Pero yo, como les había comentado, yo les recomiendo instalar Visual Studio, ¿ya? Y el compilador de C++ que vamos a utilizar es MinWG, ¿ya? Les voy a compartir la página para que puedan, en caso de que quieran instalarlo, aquí está el tutorial. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descargar el programa, al cual al abrirlo nos va a aparecer la siguiente ventana, ¿verdad? Nosotros marcamos todas las opciones para instalar, ¿ya? Luego aplicamos los cambios y se va a empezar a descargar automáticamente el compilador en cierta librería que ustedes especifiquen, ¿ya? En mi caso, por ejemplo, una vez que yo descargo y ejecuto el programa, yo me voy al disco local y se me genera la siguiente carpeta, la cual es min.gw, ¿ya? El cual tiene una estructura bastante parecida al JDK, con la carpeta pin, etcétera. Lo importante es que ustedes recuerden dónde está esta carpeta, es decir,
copian la ruta a la carpeta bin, ¿ya? Entonces, una vez que eso está realizado, nosotros nos tenemos que ir a las variables de entorno del sistema. Variables de entorno del sistema. Aplicamos las variables de entorno, nos vamos al path y agregamos la ruta con nuevo, agregamos la ruta a bin, ¿ya? Esto nos va a poder, permitir ejecutar los comandos de compilar para compilar en la consola, ¿ya? Entonces, una vez que se aseguren de que esté guardado la ruta en las variables de entorno, ustedes le dan a aceptar, aceptar y aceptar. Luego abren una consola y verifican que les reconozca el comando para compilar, el cual es g++, ¿ya? Y aquí nos dice g++ fatal error no input files. Eso es porque yo no estoy compilando ningún programa en este momento, ¿ya? Y esa sería la forma para instalar el compilador de C++ en Windows, ¿ya? ¿Alguna consulta para ese punto? Si no, pasamos a la parte de Linux. Pueden ir dejando las preguntas en el chat mientras tanto, ¿ya? Compilar C++ en Linux es mucho más sencillo, porque cuando yo instalo las librerías esenciales de Linux, automáticamente viene asociado el compilador, ¿ya? Donde yo podría crear un programa bastante sencillo a través de un editor de texto, como puede ser Nano, puede ser Vim, etcétera, el que ustedes quieran. También pueden instalar un IDE, ningún problema con eso, ¿ya? Y al momento de compilar, de manera análoga, yo ejecuto G++, compilo el programa y llamo al ejecutable y estaríamos al otro lado, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Mientras tanto voy a ir abriendo el IDE para que podamos ver un ejemplo. Tu crawl. 10 de 10, dijo. Ya, entonces, ignorando la estructura del programa, vamos a darle un ojo más adelante. Suponiendo que yo tengo aquí un programa, ¿verdad? Esto lo voy a borrar. Ya. Yo tengo aquí un programa, ¿verdad? El cual tiene sus funciones, sus métodos, etc. Llamémoslo en este caso funciones solamente. Tengo mi main, por supuesto. Y una vez, si yo quisiera compilar el programa, asegurándome que estoy en la librería adecuada, yo ejecuto el comando g++ y el nombre del programa, el cual es paraleloide.cpp, por ejemplo. ¿Ya? Luego, compilo. Verificamos que no haya ningún error. Esperemos. Ya, no hay ningún error. ¿Qué es lo que pasa cuando yo realizo esta instrucción? Cuando yo realizo esta instrucción, se me va a generar un ejecutable con un nombre por defecto, el cual, para ejecutar, yo simplemente llamo en la consola // y el nombre del archivo. ¿Ya? Lo ejecuto y bueno, aquí yo realizo lo que me pida el flujo del programa. ¿Ya? Y eso sería todo respecto a la compilación. Ahora, si yo quisiera darle un nombre personalizado al archivo, al archivo ejecutable, yo podría, al momento de compilar, levantar la flag "-o" y yo le especifico un nombre del programa, el cual va a ser, por ejemplo, prueba. Compilamos y se nos genera automáticamente el archivo prueba, ¿ya? El cual hace exactamente lo mismo que el archivo A, solamente que prueba tiene un nombre que no se creó por defecto, ¿ya? Ahora, más adelante vamos a ver que si yo tengo un programa que requiere de múltiples archivos, yo puedo, por ejemplo, puedo compilarlos uno por uno o puedo en la instrucción de compilación
agregar los otros archivos que quiero ir compilando, etcétera, ¿ya? Y ¿hay alguna pregunta hasta el momento? Diría que no. Ya, vamos avanzando entonces. Creo que esta ayudantía no va a durar tanto. Donde yo voy a tener las estructuras básicas de los programas, al menos las que a mí me gusta utilizar, son, por supuesto, la inclusión de las librerías, donde yo voy a poder ir agregando métodos, voy a ir a poder agregando eh, es- tipos de datos que yo voy a poder utilizar. Voy a poder ir agregando otros archivos que yo vaya creando. Voy a poder ir agregando los headers, ¿ya? Luego tenemos la estructura de los namespace, los cuales me permiten identificar de manera inequívoca ciertas funciones que voy a poder utilizar a lo largo del código. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo dentro de las librerías, o sea, dentro de los archivos que va a tener mi programa, yo podría tener distintos métodos que tengan el mismo nombre, ¿ya? Y eso me podría generar algún problema porque si yo quiero utilizar una función que tiene un nombre, una función que hace algo en un archivo, y en otro archivo hay una función que se llama igual, pero hace otra cosa, el programa se va a confundir al momento de saber qué función es la que yo en verdad estoy llamando, ¿ya? Como podría ser el caso de la función cout, ¿ya? Esta función que me permite mostrar por consola una cadena alfanumérica, ¿ya? Eh, tiene sus definiciones en el namespace que le llamamos std, como también lo puede tener en otras librerías, ¿ya? Entonces, yo implícitamente, si no estuviera esta frase de acá, si no estuviera, el cout se me indefine, el método para mostrar por consola, se me indefine porque no sabe a qué me estoy refiriendo exactamente. Por lo tanto, yo tendría que decirle a qué librería le pertenece, que es std, y, y yo puedo llamar al método cout, ¿ya? Entonces, para ahorrarnos este paso, porque probablemente yo en mi programa voy a requerir mucho el mostrar por pantalla, para no tener que estar escribiendo a cada rato el std, yo le digo específicamente que voy a utilizarlo, ¿ya? Y dentro del std yo voy a tener acceso a sus distintas funciones, como es el cout, el cin, etcétera, ¿ya? Entonces, bueno, continuando con las librerías, después con los namespace, nos encontramos con la definición, con la instanciación, ya sea de funciones o de estructuras. ¿A qué me refiero con esto? Es donde yo le voy a decir a mi programa, eh, voy a utilizar, por ejemplo, dentro de mi programa, esta función, la cual requiere ciertos parámetros de entrada, como también voy a poder utilizar esta estructura con estos parámetros, como también voy a utilizar esta clase, la cual tiene esta definición, etcétera, ¿ya? ¿Y a qué se refiere con esto? Yo, por ejemplo, puedo definir estructuras, puedo decir, voy a utilizar esta función, voy a utilizar esta y esta, pero más adelante yo las voy a definir, es decir, voy a hacer qué voy a utilizar, qué voy a realizar específicamente con estas funciones, ¿ya? Aquí yo solamente le estoy diciendo al compilador, oye, prepárate porque tengo estas funciones, más adelante las defino, ¿ya? Ahora,
retrocediendo un poco, ¿qué es una estructura? Una estructura es un arreglo un arreglo con una forma específica de datos. Por ejemplo, yo podría preparar la estructura paraleloide, la cual tiene un ancho, un largo y una profundidad. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la particularidad, por ejemplo, con las clases que nosotros utilizamos en Java? La particularidad es que yo dentro de la estructura no puedo definir, o no es correcto, yo no defino métodos como lo decíamos con las clases, sino que es simplemente para lo que se usa es para definir configuraciones de datos. Por ejemplo, un paraleloide con cierto ancho, largo y profundidad. Y con esta estructura yo podría realizar algo, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Bueno, cualquier cosa vayan poniéndolo en el chat, por favor, ¿ya? Entonces, continuando. Em, respecto a las funciones. eh, al igual que en Java, en C++ las funciones tienen cierta estructura, la cual es, yo tengo que especificar, en primer lugar, qué es lo que me va a retornar la función, el cual puede ser un tipo entero, un tipo booleano, puede ser un tipo string, puede ser hasta una estructura que yo haya definido, como también podrían ser de tipo void, ¿ya? Es decir, que si yo tengo una función de tipo void, yo no retorno nada, como recordarán, ¿ya? Luego, yo le asigno un nombre a la función para poder referirme a esta, el cual, por ejemplo, va a ser paraleloide. Perdón, por ejemplo, new paraleloide. Y finalmente yo tengo que especificarle los argumentos que va a recibir de entrada esta función, ¿ya? Los cuales nuevamente tengo que referirme el tipo del argumento y el nombre del argumento para poder llamarlo dentro de la función, ¿ya? Entonces yo por aquí, por ejemplo, tengo la función expandir paraleloide, el cual me retorna un objeto del tipo paraleloide que como entrada requiere un paraleloide y una razón, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esta función? Me crea un paraleloide en base a otro, ¿ya? El cual va a ser, va a tener sus nuevas dimensiones a razón, a cierta razón del paraleloide que yo le entrego como inicio, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos instanciadas las funciones, vámonos a las definiciones. Y la definición de la función, al igual que la instanciación, requiere el tipo que va a retornar, el nombre de la función, el, los argumentos de entrada que requieren un tipo y un nombre, ¿ya? Un error muy común es es que yo haga la instanciación, el prototipo de la instanciación, que es decir, lo que retorna y los argumentos, distinto de alguna manera de la instanciación de la función. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, si yo tengo aquí la instanciación y aquí la definición, yo por un error o un discoido, sin querer digo que eh, expandir paraleloide me retorna un tipo void, siendo que en la definición yo estoy retornando un tipo paraleloide, ¿ya? Ojo ahí. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con los argumentos de entrada, que yo puedo tener más o menos, puedo tener un nombre cambiado, puedo tener un tipo cambiado, y eso me va a retornar un error que a veces es difícil de revisar, sobre todo cuando yo tengo códigos tan grandes, ¿ya? Así que tengan mucho ojo con eso, ¿ya? Entonces, bueno, yo aquí tengo la definición de las distintas funciones que estaba instanciando al comienzo del código, donde, por ejemplo, mi función expandir paraleloide
donde yo tengo aquí, le tengo que pasar un paraleloide de entrada y una razón. Entonces, dentro de la función, yo creo un nuevo paraleloide. A este paraleloide le especifico sus dimensiones, el cual va a ser del paraleloide que yo le di de argumento, ese ancho lo multiplico por 2, por la razón, y se le asigno al paraleloide que acabo de crear. Hago eso con las 3 dimensiones y retorno el paraleloide que yo creé dentro de la función. ¿Ya? Yo podría tener, por ejemplo, una función que se encargue de calcular el volumen, el cual, si yo quiero calcular el volumen de un paraleloide, obviamente como entrada necesito darle un paraleloide, por ejemplo, y retorno el volumen, como retorno un volumen, yo podría hacerlo mostrándolo por pantalla, o si lo quiero utilizar más adelante, podría retornar un entero con el volumen, también podría ser un flotante, etcétera. Aquí pueden ver que yo utilizo funciones dentro de otras funciones. Por ejemplo, tengo la función paraleloide que se encarga de retornar el paraleloide que es más grande. ¿Y cómo se encarga de hacer eso? Es porque dentro de esta función de comparación, yo llamo a la función del volumen y ahí simplemente yo reviso cuál volumen es mayor. Aquí hay un error, por supuesto, porque como si se dan cuenta, el volumen 1 puede ser igual al volumen 2 y eso me arrojaría que en el caso de que ambos volúmenes fueran iguales, yo voy a retornar el paraleloide 2 y ahí hay un problema, ¿ya? Tienen que tener ojo con esas cosas. Y eso sería las estructuras de las definiciones, ¿ya? Ahora, echémosle un ojo al main, el cual también es una función, por supuesto, donde yo voy a poder crear, no llamemos, por ejemplo, yo podría, si ya tengo creada esta estructura, podría crear una estructura, la cual donde yo le voy a especificar, voy a estar llamando a las funciones que ya creé. Ahí podría estar jugando dependiendo de lo que yo quiera realizar en mi programa, ¿verdad? Ahora, ¿cómo funciona el tema de las salidas, de la salida y de la entrada por consola? Bueno, la salida y entrada por consola, tal como le había dado un vistazo recién, funciona de la siguiente manera. Suponiendo que yo estoy usando el namespace std, ¿ya? Para no tener que hacer tan larga la escritura, yo para escribir hago lo siguiente. Para escribir por consola, es decir, para sacar texto hacia la pantalla, yo le digo, llamo a la función cout, luego llamo a los operadores, a estos operadores que no recuerdo el nombre en este momento, y mediante comillas, yo especifico el texto que quiero mostrar. Hola, puedo poner un salto de línea, puedo seguir poniendo texto, etcétera, ¿ya? Si yo quisiera agregar variables a lo que estoy mostrando por consola, yo tengo que volver a llamar al operador y especificar, no sé, suponiendo, por ejemplo, yo tengo una variable aquí que se llama int hola 2, ¿ya? Yo podría en mi texto de salida decir, llamar a esa variable, lo que me mostraría por consola el valor de la variable, por supuesto. Podría seguir poniendo texto, por ejemplo, adiós. Puedo seguir poniendo variables, de nuevo hola, después de nuevo hola, después hola más hola, y así sucesivamente, ¿ya? Y finalmente, cuando yo termine de escribir todo lo que quería poner en la salida de texto, yo cierro
cierro la salida. Puedo dejarla en blanco, por ejemplo, y me haría que la siguiente salida por consola sea en la misma línea, como también perfectamente yo podría especificar, podría decir explícitamente un salto de línea mediante el comando endline. ¿Ya? Por lo tanto, el programa me mostraría eso por pantalla. Ahora, si yo quisiera desde la consola traer datos al programa, funciona de manera bastante similar. ¿Dónde? ¿Cómo funciona? Donde yo tengo que crear una variable donde voy a guardar este valor que estoy obteniendo por consola. Por ejemplo, ya yo tengo aquí mi enterola. Entonces yo podría decirle al usuario con ingrese su edad, por ejemplo. ¿Ya? Em, em, mm, ah, verdad. Era code. Es C out. ¿Ya? No count. C out. Por eso se me había confundido. Y finalmente, para recibir datos desde la consola, yo podría decir C in, donde, fíjense, es muy importante aquí, fíjense. eh, yo cambio el valor, la dirección del operador, digámosle flecha, ¿ya? El cual va a apuntar a la variable donde yo voy a guardar el valor que obtengo de la consola. Por ejemplo, hola. Ahí, ¿ya? Que tienen que tener ojo cuando llamen a estos operadores. eh, no se vayan a confundir la dirección a la que tiene que apuntar, ¿ya? Un truco bastante sencillo es ver que este texto está apuntando por dónde va a salir. Es decir, está apuntando al cout. Y por otro lado, el sein está apuntando a dónde va a quedar guardado, que sería la variable, ¿ya? Y bueno, eso serían las estructuras de los programas en C++. Más adelante, cuando ya vayan viendo un poco más de materia, quizás vamos a ver unos ejercicios un poco más complicados, sobre todo el tema de cuando ustedes, el profe les pase herencia, por ejemplo, que en el fondo como recordarán, el curso es de programación objetos. Entonces, como lo vimos en Java, todas las cosas que vimos en Java también tenemos que verlas en C++, ¿ya? Si bien diría que la sintaxis es bastante parecida, probablemente no les cueste, no debería costarles tanto, ¿ya? Si no, recuerden que el profe y yo estamos para ayudarles cualquier duda que tengan, ¿ya? Y eso sería entonces. Era un ejemplo bastante sencillo y cortito, porque supongo que todavía no han pasado tanta materia, pero ¿hay alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta? Pueden activar el micrófono también, por supuesto. Ya, buenísima. Eso es lo importante. Sí. No es tan enredado al comienzo, así que probablemente quizás lo más enredado al comienzo era cómo empezar a programar y cómo instalar el compilador, etcétera. ¿Ya? Bueno, si no hay ninguna otra duda, eso sería todo la ayudantía de hoy. Era algo bastante cortito. Es que en verdad no había planeado una ayudantía, pero como yo ya les debía una, ¿para qué les iba a hacer faltar otra? ¿Ya? Quizás esto era igual importante para que empezáramos a programar desde ya, para no tener problemas ni andar con los tiempos justos. Y eso sería. Entonces, si no hay ninguna pregunta, eso sería todo por el día de hoy. ¿Ya?
Voy a dejar de grabar.